Intervención divina. La intervención divina está desde de Génesis, Apocalipsis, está lleno de intervenciones divinas. Y cuando hablo de intervenciones divinas, no hablo de milagros, solamente que también es una intervención divina. La intervención divina es Dios poniéndose en el medio de una situación para llevarte al lugar que Él quiere. Algunos hicieron, pasame un caramelito de esos de ácido muriático. La intervención divina tiene que ver con una decisión de Dios a través de su Espíritu directamente. Él, Jesucristo, actuando directamente o a través de una persona para incorporarte en otra temporada, para llevarte a otra situación que puede o no ser distinta a la anterior, en dolor, en angustia, en proceso, en alegría o en lo que sea. Porque es algo que ni vos ni yo podemos manejar. Lo único que te va a llevar a disfrutar cada intervención divina es que seas un adorador. Nunca más atinaba esta canción, chicas, muchachos, chicos, todo el equipo, nunca más atinaba esta canción. Cuando vivís para adorar, la intervención divina te bendice. Sin intervención divina, Adán no hubiera nacido. Hubo una intervención divina para dar vida. Sin intervención divina, Eva no hubiera nacido. Hubo una intervención divina para que de la costilla, ustedes mujeres hermosas que hoy están aquí, estén aquí. Cuando vos podés abrazar a tu hijo, vos sabés que allí hubo una intervención divina, porque la vida la da Dios. El momento en que dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos. ¿Se imaginan ese momento? A ver, yo sé que ninguno de nosotros nos acordamos de ese momento, porque éramos embrión. Pero imagínense en ese momento, mi embrión vieron tus ojos. Ese es el momento que yo imagino siempre así. El pulgar y el índice del Señor agarrando el embrión y dándole, diciendo, bueno, vos vas a tener, el propósito para vos es tal, vos te vas a llamar tal, esta es la vida para vos. Y ese recuerdo de mi embrión vieron tus ojos, recuerda la intervención divina. Porque si Dios no interviene en la creación, nada es creado. Así que madres, ustedes todas, madres, discutan o no discutan, lo crean o no lo crean, todas las madres del mundo tuvieron una intervención divina en sus vidas. Pero los hijos también, porque sin intervención divina no hubiéramos nacido. Por eso nuestra alma, nuestro espíritu siempre busca volver a Dios. Algunos se equivocan y se van hacia la idolatría, otros se van hacia la otra cosa, pero todo el mundo, todas las personas, todos los seres creados buscan volver a su imagen inicial, que es mi embrión vieron tus ojos. Algunos construyen los moai, como en la isla de Pascua, otros tótems en algún lugar, otros ídolos acá, otros ídolos de madera, otros de yeso. Todos construyen algo por la necesidad de volver a un lugar de creación, al lugar que está grabado en tu ADN, en tu memoria de mi embrión vieron tus ojos. Todos hemos sido parte de una intervención divina. Bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis está plagado de intervenciones divinas, pero me voy a remitir a 3 o 4 ejemplos que son los más característicos. Y me voy a remitir a la prédica del domingo pasado en esto. Naamán tuvo una intervención divina maravillosa en su vida. ¿Se acuerdan que Naamán estaba hablando en su casa con su esposa? ¿Y quién se arrima a decirle, si vieras al profeta que está en Israel, él te sanaría de la lepra? ¿A quién? Una criada. Así que no menosprecies la voz de Dios en boca de aquellos que Dios quiere poner su voz. Porque puede venir una niña y esa niña determina la intervención divina para tu vida, que te va a llevar en definitiva a la sanidad, no solo de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu, sino a cumplir el propósito para el cual fuiste vos creado. ¿Recuerdan cuando Naamán vuelve en 2 de Reyes 5:17? Lo anoté y lo corté, lo recorté, no hace falta que lo pongas.
Entonces Naamán dijo, al final, después de la sanidad, se va a su casa. Él se va a su casa y dice, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solo a Jehová. La intervención divina te trae la revelación de Dios. Te lleva al punto de la revelación de Dios, y la revelación de Dios no solo cambia tu vida, cambia la vida de todos los que te rodean. Porque te aseguro que Naamán llegó a Siria, habló con su esposa, abrazó a la niñita, le dijo, gracias mi pequeña. Cambió la realidad, esa ya no era una simple esclava, la habrá honrado de una o de otra manera. Y cuando agarró a su esposa, gracias mi amor, te amo. Y cuando agarró al rey, rey, yo te amo y te respeto, pero voy a amar al único Dios. Yo no sé, de verdad, a cuántos de sus criados en el camino les habrá predicado, les habrá dicho, ahora vamos a creer en este único Dios. Pero sí te aseguro, más allá de las películas que yo me puedo hacer en mi cabeza, sí te aseguro que cuando sos transformado por una intervención divina, el final siempre es transformar el mal en bien. Si Jesucristo forma parte de la ecuación de tu vida, el final es bueno. Aunque no te guste el proceso, el resultado siempre va a traer una respuesta positiva. ¿Qué poníamos en una ecuación para poner algo, un valor que no conocemos? X. Si tu valor en la ecuación es X, mañana puede ser nueva era. Pasado puede ser la idolatría a la persona a la que le entregaste tu vida. Una estampita, el libro de oro de Saint Germain. Cuando vos en la ecuación no ponés a Jesucristo, el resultado es incierto. Pero cuando en la ecuación pones a Jesucristo, la ecuación es la misma. El proceso de tu vida va a estar cargado de dolor, de sufrimiento. Es la vida, les aviso, ¿saben? La vida es dolor, la vida es sufrimiento. La Biblia lo aclara. El que les predique una cosa distinta a esta, les está predicando evangelismo de la prosperidad. No es el evangelio de Dios. Yo no te puedo decir a vos que por un acto milagroso o por comprarme una rosa o sal vas a parar de sufrir. Te estoy mintiendo, no te estoy predicando el evangelio verdadero. Tampoco te puedo decir que todo lo que pidas al Señor se te dará sin decirte qué tipo de persona tenés que ser para el Señor. Que tenés que ser un hijo y pedir conforme a su voluntad. Yo no te puedo vender buzones, decir, te va a ir bien porque vos sos un tipo que diezma. No, porque si le pegás a tu esposa no te va a ir bien, por más que diezmes. Así que no te puedo vender un evangelio en el decir y decirte que si Jesucristo está en la ecuación, todo te va a ir bien. No, en el proceso no todo te va a salir bien. Pero en el proceso vas a tener la garantía que si está Jesucristo, el Señor dice, cuando pases por las aguas, no me soplaron ustedes, ¿qué pasó? Cuando pases por las aguas, y si pasás por las llamas, pero no te está diciendo, no pasarás por las aguas, no pasarás por las llamas. Dice, vas a pasar por las aguas y por las llamas, pero no te vas a ahogar, no te vas a quemar, porque yo estoy con vos. Ahora, las quemaduras va a haber que curarlas. El fuego no te va a matar, pero la ampollita va a estar. Pero es muy normal ver esto, porque es la vida que Dios nos dio. Los críos meten los dedos en el fuego y nosotros también. Estamos cortando asado y nos cortamos con un cuchillo. ¿Pero por qué? Si el asado era para honrar a mi madre en el Día de la Madre, ¿por qué me corté la yema del dedo? Porque la vida es así, porque mientras tengas carne, tu carne va a sufrir consecuencias. Mientras tengas alma, tu alma va a necesitar prepararse para vivir los días venideros. Mientras tengas espíritu, tu espíritu tiene que crecer a la medida de Dios y morir a la medida de tu hombre. Y eso implica morirse, y morirse duele. ¿Y por qué pasó esto? ¿Qué sé yo no te lo puedo explicar, justamente de eso te estoy predicando aquí. Yo no te lo puedo explicar, te lo va a explicar el Señor cuando estés de frente a Él. ¿Por qué pasó tal cosa? No lo sé. Lo que sé es que hoy Dios te dice que si pones a Jesucristo en tu ecuación, el resultado va a ser transformar el mal en bien. Ahora, si esperás que el resultado de la ecuación sea solo para bendecir tu vida, olvídate. No hay ecuaciones egoístas en el reino de Dios.
Quiero que pienses que en la ecuación, el resultado final, el concepto de esa ecuación en Cristo es bendecir a otros. Génesis 50:20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Muchos quizás no conozcan la vida de José, pero los que la conocen, ¿les gustaría ser José? Ahora, si no conocieras el final, ¿te gustaría ser José? Conociendo el final, lo mismo ahora te voy a preguntar. ¿Te gustaría ser José al que los hermanos le dieron una palizota de aquello y lo tiraron a un pozo? No, te voy a llevar más atrás. ¿Te gustaría ser José el, papá, mis hermanitos me quieren pegar? Porque eso era José. Era un súper mimado del padre, los hermanos lo odiaban. Papá, mirá, los hermanitos están fumando atrás del monte. Claro, lo querían matar los muchachos. Lo querían reventar, si era un vigilante el niñito. Los otros estaban con la camisa rota, olor a chivo, ¿viste? Chivo de chivo, olor a oveja, ¿viste? Olor a humo. Y este iba con su manto doradito, todo así. Decía, hermanos, ¿cómo están? ¿Puedo ayudar en algo? ¡Anda! ¿Vos te imaginás la reacción de los hermanos? Era increíble, José. No hay posibilidad que ese tipo lo pueda querer alguien. Y encima dice, perdón, yo sé que estábamos desayunando, pero tuve un sueño anoche. No seas denso que no tenemos que ir a trabajar. Los flacos estaban comiendo un pedazo de pan casero, mojándolo en yerbiado en la mañanita antes de irse a trabajar con un pedazo de mortadela, y les quería contar un sueño. Tuve un sueño y soñé que todos ustedes se arrodillaban, voy a resumir, todos ustedes se arrodillaban a mí. Sí. Ok. ¿Qué habrá pensado Dios a cómo lo transformo de esta cosa que es a ser un gobernante de Egipto? ¿Cómo hago para que llegue a ser un tipo humilde que pueda hacerse cargo de mi pueblo? ¿Cómo le llamamos en esta casa esa palabra? Proceso. Si no hay proceso, no hay madurez, no hay crecimiento, no hay desarrollo espiritual, no hay conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan de Naamán? La intervención divina dispara un nuevo tiempo de procesos. Si vos no lees los procesos como la bondad de Dios para llevarte al lugar en el que vas a terminar en victoria, vos lees el proceso como un lugar de sacrificio, un lugar de sufrimiento y algo que no querés pasar. Por lo tanto, la ecuación que te va a dar, error, el resultado no va a ser el correcto. Sin proceso con Jesucristo en la ecuación, no hay un resultado correcto. Cuando metemos en la X cualquier cosa que no sea Jesucristo, estamos fuera del proceso de Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, otra intervención divina, el día que dijiste, yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, esa es una intervención divina, donde te dijeron, ahora todo, ¿cuántas veces se los he dicho, no? Ahora todo te va a ir re bien. Mentira, no te va a ir re bien todo. Empezás un proceso con Jesucristo en la ecuación. Cuando Dios interviene, todo termina en bien. Vuelvo a leer el pasaje. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios intervino en ese mal y lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo. Fíjate el concepto de José. O sea, el tipo lo traicionaron, lo enterraron prácticamente en un pozo, lo llevaron de esclavo, lo volvieron a meter en la cárcel, estuvo años en la cárcel. Escúchame, son 20 años. 20 años, tenía 17 cuando lo metieron en el pozo y tenía 37 cuando empezó a hacerse cargo de los graneros de Egipto. 20 años. Y después de esos 20 años en que fue vapuleado en su vida, bien vapuleado por todos lados, dice esto. Y termina diciendo entonces lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Vos podés creer que
Muchachito de 17 años, ustedes se van a arrodillar ante mí. ¿Puede estar diciendo estas palabras? No puede decirla si no hay un proceso de 20 años en el medio. No te estoy diciendo que tu proceso va a ser de 20 años, puede ser de más. No, digo, lo que quiero decir que puede ser menos, o no lo sé. La verdad que no me corresponde decírtelo, no tengo idea de lo que te tengo que decir en este momento. Lo que sí te puedo garantizar es que Dios tiene sus tiempos. Y lo que sí te puedo garantizar es que si Jesucristo está en la ecuación, tus tiempos, sean cuales sean, vas a disfrutar en el proceso porque vas a saber que todo lo mejor que te puede pasar te está pasando para llegar al propósito final. Pero no conozco mi propósito. A vos quizás no te haga falta conocerlo. Porque si Jesucristo está en la ecuación, lo que te hace falta es eso, saber que Jesucristo está en la ecuación y mantenerlo ahí siempre. Mantenerte vos con Él ahí siempre, porque el resultado va a ser siempre el mejor. Tengo el caso de Moisés. Moisés también fue llamado, Moisés, David, todos tienen cosas en común y en todos hubo una intervención divina. Moisés fue llamado a liberar el pueblo, ¿sí? ¿Qué hace este muchacho? Lo primero que hace es revienta a un egipcio. ¿Quién sos vos? Venía a matar a mi pueblo. Listo. Y Dios lo mira y dice, ay, sí, sos la persona que yo digo, vos sos a quien yo ungí y a quien yo llamé. Pero no así. Porque si yo te pongo 4 millones de personas en tus manos, vos haces un genocidio. Entonces viene Dios y le dice, Moisés, voy a tener que hacer lo mismo con vos que con José. A José lo mandé a una cisterna, a vos al desierto. No tenía idea de cómo esquilar una oveja. Debe haber sido el hazme reír de todos. ¿Te lo imaginás con la espada tratando de... Uy, perdón, se me fue la mano. Esta la dejamos para la Navidad. Me parece que le tienen que haber pasado cosas como... A mí me pasarían esas cosas, ¿viste? La estás esquilando y le cortás una oreja. Uy, perdón, no. Esta para el sacrificio no va a servir. No es... Ustedes se ríen en esto porque ya conocen todas las historias finales. Pero cuando se escriba la tuya, ¿cuántos años voy a tener que anotar? Lo bueno es que Dios te está diciendo en la palabra que todo lo que intentó hacerte mal e interferir con el plan de Dios en tu vida, cuando Dios interviene, lo cambia para bien. Así que si tus preguntas son ¿por qué y hasta cuándo? Pregúntate primero si Jesucristo está en la ecuación de tu vida. Primera pregunta. Segunda, pregúntale, ¿en qué etapa estaré? ¿Estaré en el foso? ¿Estaré sirviendo y limpiando los pisos de palacio? ¿Estaré en la cárcel con el panadero y el copero del rey? ¿Dónde estaré? O quizás todavía ni siquiera estés allí. Quizás el proceso que estás empezando hoy es Dios diciéndote, ya, poneme en tu ecuación así. ¿Te acordás del pasaje que nos dio el otro día? Yo enderezo tus veredas. Es un poco eso. Capaz que volviste y empezaste a caminar por las veredas que Dios tiene para vos. En esas veredas hay, digan conmigo la palabrita que no les gusta, proceso. Hay proceso. No hay proceso que termine bien, ni que termine, si Jesucristo no está en la ecuación. Intervenciones divinas. Mira, algunos casos en los que la gente creyó que todo iba a salir bien solamente por la imposición de manos. David. Va el sacerdote y le dice, no, este no es el nene, no, es ese el nene, el rubiacito. Lo quiere a ese el Señor. Bien, nene, vas a ser rey. ¡Yeah! Salió David y dijo, papá, me tengo que ir, se puso la corona y se sentó en el trono. ¿Fue así con él? No. David tuvo esa primera intervención divina de parte del sacerdote para apartarlo Pero sin proceso, ¿cómo voy a poner a un niño
que obviamente David, el pastorcito, no, mataba león el nene este. Era como, ¿entendés que éramos como Moisés? Mataba leones, con piedrita le hacía frente a leones, a osos. ¿Te lo imaginás gobernando un pueblo? Imposible con esa personalidad del loco. También hubiera aniquilado a los israelitas en vez de gobernarlos. Si no hubiera pasado por el proceso que pasó David, que desde que fue llamado, ungido por el sacerdote, no gobernó hasta tanto todas las tribus de Israel estuvieron unidas y lo escogieron a él como rey, reconocieron su llamado. Fueron muchos años. Y en el medio hubieron cuevas en las que él vivía siendo rey, porque el tema es este, lo que te quiero decir. Cuando Dios lo ungió, le dijo, yo sos rey. Pero como yo siendo rey voy a vivir entre la cueva de los ladrones. Y flaco, hasta que no aprendas las cosas que tenés que aprender, en el proceso la coronita no te la podés poner. Entonces, en el medio hay una demostración de lo que significa el caminar con Jesucristo en la ecuación. En el medio está esta demostración. Él va y podría haberle cortado la cabeza a Saúl, haberlo matado y haber tomado su lugar. ¿Por qué? Porque en definitiva él tenía la voz de ser rey. Así que si no había rey, ¿quién iba a venir? David. Pero ¿saben lo que dice David en el medio? Dice, Dios me guarde de tocar la vida del ungido. ¿Te das cuenta lo que se pulió en él en el medio de todo ese proceso? Un tipo piadoso que reconoce autoridad y que sabe cuál es su lugar. Que no la toma por la fuerza, sino que le da el lugar a Dios. Eso es lo que pasa en los procesos. Se muere el ego, se muere esta cuestión que portamos. Naamán se baja del caballo, reconoce la autoridad de Eliseo, reconoce a Dios y sabe que cuando Dios interviene en forma divina en su vida, todo, ahí podés decir, todo me ayuda a bien. Las intervenciones divinas son necesarias porque aumentan nuestra fe, porque nos hacen ver el desafío de Dios. ¿Se acuerdan? Yo les digo, ¿se acuerdan? Porque estoy citando intervenciones divinas. Algunas para dejarte en el desierto, algunas para decirte preparémonos, moldeamos el carácter, y otras, por ejemplo, para tratar la fe. ¿Se acuerdan cuando van los discípulos, los apóstoles, en el botecito remando? Vayan y espérenme del otro lado. Y empezaron a remar. ¿Y qué pasó en el medio? Tormentón, rayos. Terrible, en el medio del lago, nos cae un rayo, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y de repente viene la intervención divina. Aparece Jesucristo, se calma la tormenta. Pero la tormenta se calma, pero ellos siguen en el medio del lago. Pero sí hace una cosa esa calma. Porque cuando Jesucristo aparece en la ecuación, estos que estaban desesperados por la tormenta, terminaron adorando a Dios. Porque cuando estás allí pasando una tormenta, Jesucristo interviene porque está en la ecuación de tu vida, lo que parece un desastre viene a la calma y se transforma en actos de fe y de adoración de tu vida hacia Dios. Hay miles de ejemplos en la Biblia, miles. Y de repente me acordé del ejemplo de María lavando los platos. Intervención divina. Mujeres, ustedes saben que si sabés que llevas a Jesucristo es fabuloso, pero hasta que no sabés, qué situación, ¿no? Hola mamá, ¿cómo estás? Me quedé embarazada del Espíritu Santo. ¿Y qué apellido tiene? La intervención divina no siempre te lleva a transitar caminos lindos, pero puede ser que lleves y estés engendrando la voluntad de Dios. Entonces se fue con José y se tuvo que enfrentar a 1000 cosas. Y Jesucristo nació en un pesebre. Y llega el momento
de la cruz para Jesús. Y de repente, dice Max Lucado, todos los demonios, Satanás a la cabeza, que como no es omnipresente se había sacado un pasaje para ir a la crucifixión ese día y estaba ahí. Ahí estuvo, te lo aseguro, porque estuvo toda la vida queriendo matar a Jesús. Y dice, lo logramos muchachos, vénganse todos para acá. Y empezaron a encender fuego y a tocar trompeta. Fiesta, era como un carnaval espiritual porque Jesús estaba siendo matado. Lo estaban matando, lo logramos el objetivo, vamos a matar a Jesucristo. Pero de repente una intervención divina, corre la piedra de la tumba. El Señor ya no está allí, ha vencido a la muerte, venció las enfermedades, venció al pecado, y Satanás es el que ahora está del otro lado, frustrado, borracho, asado, porque creía que tenía a Jesucristo en la mano. Y le dice a sus secuaces, dice, pero al final nunca lo voy a lograr. No, porque si tenés a Jesucristo en la ecuación, Satanás no lo va a lograr, no puede. Porque la victoria ya ha sido dada, es de Jesús y de aquellos que viven con Jesucristo. ¿Satanás puede con vos? No, no puede si tenés a Jesucristo en tu ecuación. Y vos me dirás, ¿qué significa tener a Jesucristo en tu ecuación? En todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, Él es tu primer amor. En cada circunstancia. José adorando desde el fondo del pozo. Él está en la cárcel y cae una semilla y entre los adoquines, viste que hay tierrita. Entonces planta una semillita ahí y le empieza a echar agüita de lo que le dan a beber. Y empieza a crecer un árbol dentro por la luz que le entra por el tragaluz de la cárcel. Y empieza a crecer un árbol y tiene vida ahí. Es maravilloso eso. Y en ese momento canta una canción que si estuvieran los músicos acá la podría hacer. O alguna de las chicas, pero no están. Pero la voy a hacer yo. A ver. Dice así. No. Perdón, voy a cantar yo, perdón. Dice, tú Dios tienes un plan, lo entenderé. Y sigue, ya nada voy a cuestionar, pues tú Dios tienes un plan. ¡Wow! En la cárcel. Sin esperanzas, nadie le ha dicho que va a salir de ahí. ¿Querés otra intervención divina? Pablo, me acordé ahora, en la cárcel. Pablo en la cárcel, encadenado, detrás de las rejas. ¿Y qué está haciendo Pablo? Cantando esta canción. Tú, Dios, porque se la copió a José, tienes un plan. Y de repente dice que están adorando y las cadenas se rompen. Viene el ángel de Jehová, intervención divina, rompe las cadenas y se convierte el carcelero, la familia del carcelero, y nace un pozo. La intervención divina es en la cárcel, es en el pozo, es en un río, es en la tumba, es en el mejor momento de tu vida, es en el peor momento de tu vida. Por eso se llama divina. Es Dios cortando esa línea de tiempo, metiéndose en el medio y estoy torciendo la línea de tiempo, enderezando tu vereda para llevarte por el lugar que tenés que ir y no por donde vos querías seguir. Y lo que me da paz es lo que escribe en Segunda de Crónicas 20:17. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la victoria que el Señor les dará. Esto está escrito cuando el pueblo de Israel se tiene que enfrentar a un ejército muy numeroso y les dice en la mañana, vayan, párense sobre el monte y miren lo que va a pasar. Ustedes no tendrán que mover nada, simplemente vean. Y los enemigos se mataron entre ellos. Porque cuando Dios interviene, lo que te parece imposible es posible. Cuando Dios interviene, a un José que parecía estar muerto y desechado, le da un puesto de gobierno, ¿pero para qué? Para que saque del hambre a todo el pueblo escogido
de Dios. Cuando Dios interviene, saca a David de la cueva y le da los mejores generales, porque allí los formó y allí se formaron en Dios, que son los que después derrotaron a los gigantes, que son los que después le dieron el valor al reinado de David. Y David fue un hombre que mató a sus 10.000, pero que después pudo juntar todos los materiales para construir el templo de adoración a Dios. O Abraham, que me olvidé de citarlo. Abraham fue, y en el momento que estaba por sacrificar y entregarle a su Isaac a Dios, intervención divina, se encontró con un carnero enredado entre los yuyos y Dios le dice: probé tu fe, yo ya sé. Ustedes me dirán: no es necesario. Yo te diré: vos no sabés lo que es necesario. Para que Dios te transforme en la persona que quiere que seas, para su reino, para su gloria y para bendecir a tus generaciones, vos ni yo sabemos lo que es necesario. Si hablamos de proceso y de intervención divina, hace 30 años ya, ¿sí? 30 años. Yo estaba en Italia, vivíamos a 14.000 kilómetros de aquí, entonces cae una persona un día. Cuento siempre esto porque la intervención divina hace esas cosas. La casa donde vivíamos tenía 2 perros que no dejaban entrar a nadie, ni a nosotros. Teníamos que hacer oler la manito así para entrar. Y yo me estaba yendo a sacar fotos, la voy a hacer muy cortita, y golpean la puerta, entonces pensé que eran los vecinos de arriba, que son de la familia. Entonces yo abro y no eran los vecinos de arriba, era gente de Mendoza que había ido a predicarme el evangelio a 14.000 kilómetros de distancia. Y los 2 perros estaban al lado de ellos moviéndole la colita. Cuando yo leí eso, hoy le puedo poner nombre, eso es intervención divina. Yo decía, ¿qué? Tenían cancha con los perros, pensá lo que quieras. Lo que a vos se te dé la gana, pensá. Eso es intervención divina. Acepté al Señor y empezó todo un proceso. Dije, soy feliz, genial, hermoso. Dejé de fumar, dejé la droga, dejé todo fabuloso. Fue la peor etapa de mi vida. Porque empecé a ver en el espejo la cosa que yo era. ¿Se acuerdan del terreno? Sí, Señor, soy tu tesoro. Pero qué porquería que hay en este terreno, por Dios. Qué manera de meterle músculo, pala excavadora, de todo le metí a ese terreno para tratar de sacar algo de ese tesoro. Proceso. De repente llegamos a la Argentina. Llegamos en un tiempo maravilloso, vivimos el avivamiento. El Señor nos manda como pastores a un lugar, al sur, a Bariloche. Vimos muertos, fuimos parte del milagro de muertos revivir, de paralíticos caminar, de ciegos ver. Fuimos parte. No nos lo contaron, nosotros lo vimos, oramos por esas personas y las personas salieron de esos espacios. Pero de repente hubo una intervención divina y esa iglesia donde estábamos cayó en un problema. Y nos quedamos afuera. Y ustedes dirán, ¿dónde está la intervención divina? Allí, porque si no, no estaríamos aquí. Y en el proceso de esa intervención divina fue terrible, fueron 14 años de hacer escuelas como ustedes, de vivir procesos como ustedes lo están haciendo, de sanar relaciones matrimoniales, de sanar paternidades, de sanar dolores, de perdonar. Pero ¿cómo si era pastor? Sí, y Elías era profeta. Y David era rey. Y Moisés era el libertador de todo el pueblo de Israel. Intervención divina. Y hoy estamos acá, esperando más intervenciones divinas cada día, porque es lo único que nos va a llevar al propósito final de Dios. Esto es lo que hacemos. Metemos a Jesucristo en nuestra ecuación, en la ecuación de nuestra vida. Tenemos garantizada la intervención divina. Y si la hay, es porque Dios está trabajando en vos. Dios está trabajando en vos. Vas a salir. La garantía es que con Cristo en la ecuación vas a salir. Sin dolor, lo dudo. Pero yo te voy a acompañar en el dolor, dice el Señor. A tus tiempos
Los dudo, porque siempre serán los tiempos del Señor. Entonces, ¿qué te queda, mi amado? ¿Qué te queda, mi preciosa? Es tratar de no ser grave y vivir este tiempo mientras Dios esté en tu ecuación, Jesucristo esté en tu ecuación, vivir en este tiempo en plenitud y en alegría. Es decir, todo lo que Dios hace por mí me va a ayudar a bien. A donde yo voy es un destino de victoria. Seguro es un destino de victoria. En el medio, Dios te pone una niñita, Dios te pone a los criados, Dios pone a Eliseo. En el medio Dios te va a poner las personas que hoy están acá. Y si te lo traigo a este tiempo, en el medio te van a pasar cosas como que se te acabe el vino en la boda. ¿Sabes quién estaba en la boda? ¿Sabes quién estaba en esa boda? ¿Sabes quién había sido invitado, no por casualidad, a esa boda? Bueno, te lo hago más fácil. ¿Sabes quién estaba en la ecuación? Jesús. Y Jesús, por estar en la ecuación, invitado a la boda, invitado a tu casamiento, invitado a tu vida, invitado a tu proceso, invitado donde vos caminás, siempre presente, Él pudo cambiar el agua en vino. Empecé con José de alguna manera y quiero terminar con él. El plan de José en este pasaje, de Dios para José, es que el pueblo sea salvo. Salvar a todo un pueblo. De ser un niñito pedante, insoportable, mañoso, nene de papá, que ni trabajaba ni nada, ser el que iba a dar alimento y libertad al pueblo de Israel. ¿No te sentís identificado con José? Si metes a Jesucristo en tu ecuación, sos como José. Josefa y José. Tal vez a vos el pozo, la cisterna se te presentó como un diagnóstico complicado. Tal vez una enfermedad así de esas difíciles. O una relación familiar horrible, casi sin solución. O un ajuste financiero que no te permite ni siquiera llegar a la primera quincena del mes. O el terrible carácter que tenés. O tus gustos. O la influencia que tenés de esta cuestión rara que hay por ahí de los sexos. No sé, lo que sea que sea. A todos nos toca nuestra cisterna. Pero si sos José, si entendés que José tenía a Jesucristo en su ecuación y activás de la misma manera, vos sos, ya te hablé de Ruth la otra vez, ¿te acordás? La Ruth que tenía a Jesús en su ecuación, ese es José. ¿Te acordás que ella era la abuela de David? ¿Cuánta intervención divina hubo en ella? Podría hablar de todos ellos. Pero si esto no te anima, ¿qué te anima? Si esto no te pone o no te dispara una sonrisa en tu boca, ¿qué te dispara una sonrisa? Saber que Dios está dispuesto a intervenir en tu vida en el momento que sea, para lo que sea, porque Él lo puede hacer todo. ¿No te hace pensar esto que quizás si no has visto intervención divina todavía, es porque Jesús no está en tu ecuación? Y tu X es otra cosa. Tal vez. La X de Naamán era su orgullo. La X de Naamán era confiar en sus propias fuerzas. El factor desconocido era confiar en su armadura y en la posición que tenía. Cuando se desnudó completito, incluyó a Jesucristo en su ecuación y su vida cambió. ¿Quién necesita una intervención divina? Mira, ¿sabes cómo respondo yo a esa pregunta? Yo siempre. Yo siempre y cuando se le ocurra. Porque sin intervenciones divinas en mi vida, yo no puedo caminar para donde Jesucristo dice que tengo que caminar.
porque quiero llevarlos a un momentito, a un puntito de reflexión. Un momentito de reflexión. De reconocer que sos el producto de una intervención divina y que tu futuro va a ser, si querés caminar en el propósito de Dios, el fruto de una intervención divina que vos y yo necesitamos siempre. Y que Dios está dispuesto a darla. Está dispuesto a darte esa intervención siempre.